Y bien, como sabemos, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Donaire, presidió el grupo de trabajo que elaboró un proyecto de ley electoral. Este proyecto de ley pasó a la Comisión de Constitución presidida por Miki Torres y ahí se decidió considerarlo un insumo, no un dictamen final. Y hoy día hubo un enfrentamiento, una confrontación entre Patricia Donaire y Miki Torres. Según Patricia Donaire y además según otros miembros de ese grupo, pues no se quiere avanzar en realidad en una verdadera reforma electoral. Escuchemos qué fue lo que pasó. El uso de la palabra congresista en todo momento. Yo solamente quiero terminar de hacerle Torres, usted exposición. está imponiendo temas que los demás agrupaciones políticas ni siquiera le han hecho llegar como grupo parlamentario sus propuestas de interés. Usted está imponiendo... Ok, congresista, le agradezco la precisión. Que quede con... por la imposición del presidente de la Constitución por órdenes del presidente. Gracias, congresista. Bueno, Patricia Donaire, por órdenes de su jefa, es decir, Patricia Donaire es de Fuerza Popular o de la bancada de Fuerza Popular y está cuestionando directamente la autoridad, en fin, las decisiones de Keiko Fujimori, en buena cuenta. Hoy día la Fuerza Popular está precisamente en reunión de bancada, debe estar candente la discusión ahí interna. No sé si tenemos algo más que presentar sobre este asunto. Sí, tenemos unas declaraciones posteriores de Patricia Donaire, ¿no? Yo no me siento cómoda donde no respetan el trabajo de los congresistas. Yo espero una explicación al interior de la bancada del por qué se toman estas decisiones arbitrariamente. Yo creo que a Miguel Torres lamentablemente le faltan pantalones para tomar decisiones. Tenemos hasta diciembre para aprobar un código electoral, pero ahora se están aprobando normas sueltas y entre ellas una prohibición a modificar posteriormente la legislación electoral. Becerril se manifestó hoy en la sesión a favor de la reelección de alcaldes, un tema que para usted pues no estaba dentro de la reforma que está planteando. Bueno, no estaba dentro de la reforma porque definitivamente no era parte del grupo de trabajo legislar sobre reformas constitucionales, pero siempre he sostenido que estoy en contra de eso. ¿El tema del financiamiento cree usted que es un punto fundamental que de alguna forma atemoriza a la Fuerza Popular? El financiamiento yo creo que es un tema que atemoriza a todos, porque es normal que los cambios generen problemas, generen presunciones, pero lo importante es dar un primer paso. Bueno, Miguel Torres dijo lo siguiente, comentó lo siguiente. Estoy sorprendido. Yo en realidad he venido al Congreso de la República para discutir ideas, discutir propuestas. Yo lamento cualquier tipo de agresión verbal. Con la congresista, mientras estuvo vigente el grupo de trabajo, se tuvo varias oportunidades en las cuales pudimos conversar. Le manifestamos la preocupación que teníamos de que no se llegue en tiempos a aprobar un código electoral de más de 450 artículos, más de 250 temas, y que si bien ese tiene que ser nuestro gran objetivo, como ya lo compartí con ustedes, nosotros tenemos que ser responsables, atender los temas más urgentes, que son los que he mencionado el tema del cronograma, he mencionado el tema del financiamiento, he mencionado el tema del fortalecimiento de la democracia interna dentro de los partidos, como temas prioritarios, pero que va a generar que nosotros lleguemos a última instancia a esta reforma electoral, y que no solamente debería quedar una reforma electoral, sino que también debería implicar una reforma política. Lo que nosotros queremos ver de manera prioritaria, urgente, no solamente es el cronograma electoral, que es algo fundamental, es importantísimo, sino también el tema del financiamiento, que yo lo tenía programado hacia el próximo martes. Es por eso que vamos a tener que hacer una sesión extraordinaria a ver si podemos resolver el tema del cronograma esta semana. Bueno, estamos aquí con unos invitados muy conocedores del tema. Fernando Tuesta, que es politólogo, sociólogo y politólogo, autor de varios libros sobre todos estos asuntos. Gilbert Violeta, que precisamente es miembro de la Comisión de Constitución y miembro del grupo que elaboró este proyecto de ley, ¿no? Y es uno de los actores de los que se ha quejado. Y también con Antero Flores Arauz, presidente del Partido Orden, excongresista, es ministro de Defensa, en fin. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo quería comenzar preguntándole al actor, a uno de los protagonistas de este asunto, a Gilbert Violeta, ¿qué está pasando? Yo tengo la sensación de que hay una especie de sobrereacción de
de Patricia Donaire frente a este asunto. Me parece lógico que la Comisión de Constitución quiera no ver el asunto, digamos, aprobar como un todo el proyecto, sino empezar a ver grandes capítulos. Tiene derecho la Comisión de Constitución a ver el tema. Entonces él está hablando de que van a haber primero financiamiento, luego ha visto cronograma, primero los cronogramas electorales, luego financiamiento y luego fortalecimiento de los partidos, democracia interna, que son los primeros temas que él quiere dejar aprobados. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es el tema? Que la verdad es que esos ni siquiera son los grandes capítulos. Es decir, el proyecto de reforma que hemos desarrollado nos ha tomado 8 meses. Sacamos un documento en un informe con un proyecto de ley multipartidario y le propusimos a la Comisión de Constitución hicimos una propuesta de agenda de debate para la Comisión de Constitución. No se aceptó ni una cosa ni la otra, se nos dijo que lo que nosotros habíamos hecho al final era un insumo, que no tenía por qué ser un predictamen, lo aceptamos, pero dijimos en todo caso definamos cuáles son los temas de esta agenda de debate para las siguientes semanas en la Comisión de Constitución. Lejos de hacerse eso, se comenzaron a poner temas ya sobre la mesa para que entremos a discusión sin saber qué viene después. El congresista Torres lo ha explicado ya en la conferencia de prensa, que él tiene algunos temas que le interesan, financiamiento, calendario electoral, pero la verdad es que en la comisión no había nada que nos dijera qué cosa viene después. Y eso generó la reacción de la congresista Donaire y el malestar de todo el grupo, porque hemos sentido, la verdad, Jaime, que con esto se ha dado un punto final al proyecto del equipo multipartidario, porque si el equipo multipartidario propone un proyecto de ley que, como bien dices tú, podría ser debatido por capítulos, y eso se descarta y en lugar de eso comenzamos a hacer leyes parche, tocando un artículo por aquí, otro de allá. ¿Esa es la idea? ¿Quieren hacer la idea? Por supuesto, porque comenzaríamos a tocar proyectos de ley, cada uno de los proyectos de ley aisladamente, tocando algún artículo que en este caso el presidente de la Comisión de Constitución definiría qué prioridad le daría, y por lo tanto, por ejemplo, hoy día, que hemos comenzado a discutir, se intentaba que hoy día discutiéramos las mesas de sufragio y el padrón electoral. ¿Qué importancia tienen la prioridad de temas, las mesas de sufragio y el padrón electoral? Después de, digamos, un poco... Pero no quería, él ha dicho que quería discutir el calendario electoral, el cronograma electoral. Lo dijo ya en su conferencia de prensa cuando había terminado la sesión, a protesta de todos nosotros que le dijimos no es posible que comencemos a discutir sin haber definido cuál es la agenda de temas que vamos a tocar. Y hay claramente prioridades. El financiamiento de partidos políticos es una prioridad. La democracia interna es una prioridad. Pero él ha mencionado esos dos temas. Pero como te digo, lo ha mencionado a raíz de que nosotros hemos presionado y para ese momento ya la congresista Donaire había estallado, ¿no?, en ira como lo hemos visto en las pantallas. Bueno, ¿qué opina Fernando Tuesta acerca de esto? ¿Hay un exceso de susceptibilidad de parte de Patricia Donaire? ¿O tiene razón o no tiene razón? ¿Cuál es su punto de vista? Mira, todo está alrededor, digamos, de manera interna en Fuerza Popular, y eso es lo que llama la atención. Si Fuerza Popular, si quisiera, podría haber llevado esto adelante porque tiene los votos suficientes. Entonces se le entrega efectivamente el encargo en agosto del año pasado a Patricia Donaire, primero con 3 congresistas, luego se amplió y ahí están representados el partido Fuerza Popular incluso con 2 congresistas. Incluso se le ha prorrogado el tiempo. Y cuando ya se tiene el trabajo terminado, al cual hemos hecho seguimiento muy cercano, resulta que ocurren estas desavenencias que no es de esta semana, ya vienen de atrás. Acuérdate que incluso un congresista señaló que él podía hasta señalar que había un lobby electoral o algo así, ¿no? Entonces la pregunta creo que va más allá de Patricia Donaire con Miki Torres, es decir, ¿qué es lo que quiere Fuerza Popular en relación a la reforma electoral? Y ahí no me queda muy claro. Incluso Patricia Donaire habla acerca de lo que quiere su jefa. Bueno, su jefa, es decir, Keiko Fujimori, ¿qué es lo que quiere? Tengo la impresión que no estaban preparados para un documento de esta naturaleza. Que dicho sea de paso, el trabajo arduo que ha hecho el grupo de trabajo se asentó también en un trabajo elaborado por los organismos electorales con mucho tiempo. Es decir, en realidad ni siquiera en 8 meses haces un código electoral, lo haces con mucho mayor tiempo. Y es por eso que este informe
tiene, digamos, la ventaja de ser un informe bien elaborado, aun cuando, y eso sí hay que ser claros, y en ese sentido sí tendría razón el congresista Miguel Ángel Torres, que no es pues un documento a fardo cerrado. Es decir, hay muchas cosas que hay que discutir. O sea, personalmente, mi opinión, este es un código aún conservador. Bueno, el código esto yo tengo la sensación de que tiene muchos avances, sobre todo en el tema del financiamiento, el control de las fuentes ilegales de dinero para los partidos y las campañas, pero por ejemplo mantiene este nivel de esta barrera de 4% de las firmas para crear nuevos partidos, y al mismo tiempo no obliga a que los partidos sean, digamos, que puedan haber elecciones internas primarias para incorporarse a un partido. Ese es un tema, pues, por ejemplo, por la necesidad de tener consenso, es decir, ahí hay 6 organizaciones, yo creo que se subordina algunos aspectos que tenían que ser mucho más intensivos en términos de reforma. Lo que tú dices, por ejemplo. Es decir, los partidos en el Perú pueden hacer elecciones internas. La historia ha mostrado que eso no ha sido posible. Grupos, personas, dirigentes, mismo partido, siempre cuestionan las elecciones internas. Además, no tienen capacidad de hacerlas. Y la propuesta acerca de que los organismos electorales deben organizar, no supervisar, asistencia técnica, fiscalización, que son finalmente saludos a la bandera, sino organizar las elecciones de manera simultánea, ha sido rechazado por la mayoría de los partidos. Sí, bueno. En términos de financiamiento, Jaime, y creo que en ese sentido también tú has escrito y compartimos la idea, la corrupción en la política entra por el lado del financiamiento de fuente privada, que es muy difícil además controlar. El balance que se tiene que hacer es a partir del financiamiento de campañas, en donde el Perú es el único país en América Latina que no lo tiene. En consecuencia, había que darle no este financiamiento que conocemos, que recién se va a dar ahora, que es para gastos ordinarios a lo largo de 5 años. Me refiero a financiamiento de campaña. Y ahí, por ejemplo, el informe es conservador. Lo que quiero decir es que es un gran avance, pero era necesario discutir aspectos puntuales que uno sí podía hacer la lista. Pero en ese tema, por ejemplo, del financiamiento, se prohíbe el aporte de las empresas. Claro, hay algunos puntos. Digamos, la idea es prohibir el aporte de las empresas ilegales, digamos, del narcotráfico. Está eso. Y la manera de resolver eso es permitir el aporte de las empresas formales. De manera transparente, por supuesto. Ese es uno de los temas que creo que había que discutir. Por eso había varios temas y había razón para que la Comisión de Constitución revise este proyecto. Pero ¿qué opina Antero Flores Arao sobre este asunto? Tengo además la impresión de que aquí se puso la carreta delante de los caballos, en el sentido de que debió comenzarse con una discusión acerca de los objetivos. ¿Qué queremos con la reforma? ¿A dónde queremos reconstruir un sistema de pocos partidos, bien institucionalizados? ¿Queremos mejorar la representación y que la gente se sienta que tiene un representante? ¿Qué cosa queremos? Y en función de eso, empezar a definir ya qué es lo que hacemos. Pero se ha comenzado con los temas inmediatos para la elección del 2018. No sé qué. Coincidimos totalmente. Acá hay un asunto de forma y de fondo. Comienzo con el de forma. Hay una subcomisión, la subcomisión eleva a la comisión y la comisión puede discutirlo y puede agregarle cosas, quitarle cosas. Claro. Pero esto fastidia, por lo menos a algunos miembros o a la presidenta de la subcomisión. Es como si la comisión, cualquiera, la de transportes, presenta un dictamen y se molesta porque el Pleno le hace modificaciones. No, pues, son etapas y lógicamente la autoridad menor está supeditada a la mayor, claro, y así sucesivamente. Ahora, el fondo, en que coincido totalmente contigo. ¿Cómo podemos hacer un edificio si no sabemos qué es lo que queremos, cuántos pisos, cuánta gente va a soportar, qué peso? Y eso te lleva a determinar cuáles son los cimientos. No. Para mí, ¿cómo puedes ir a una ley electoral si todavía no has definido si va a haber otra Cámara? Uno. Dos, si no has definido una observación que muchos hacen, otros defienden otra tesis, que la OMPE sea subsumida por el Jurado Nacional de Elecciones para evitar una serie de gastos. Por ejemplo, uno te dice hago instrucción electoral, el otro te dice hago educación electoral. Es la misma vaina.
Tercero, ¿qué vamos a hacer con los gobiernos regionales? Los gobiernos regionales, los gobernadores hacen lo que les da la gana. ¿Por qué hacen lo que les da la gana? No los puedes interpelar, no está en la relación de los funcionarios que les puedes pedir información, no pueden tener una acusación constitucional. Entonces tienen un poder enorme, pero le falta la fiscalización política del Congreso. Ahí tienes cosas que tienes que definirlas previamente y que son materias de reformas constitucionales. Saber qué se quiere hacer para hacer lo otro, que es el Código Electoral. Si yo sé qué cosa quiero hacer, ya puedo decidir si es que hay que eliminar o no el voto preferencial, reemplazarlo por distritos electorales más pequeños, cosas de ese tipo, pero que no están, pues no, yo he revisado el proyecto de ley y no hay una discusión de ese tipo. Entonces uno no sabe, y yo creo que tengo la impresión de que se legisla en función de presiones de ONGs. De la ONG hay una corriente mundial en el sentido que tiene que haber participación equivalente de mujeres y hombres. Entonces la igualdad de género, 50-50. Esa es una presión de una ONG. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo se engarza con todo el sistema? No hay una discusión sobre eso. ¿Y cómo hace si hay voto preferencial o no? Porque una cosa va contra la otra. Así es, para comenzar. Los intentos de reformas electorales en el Perú, eso lo sabe Fernando mejor cualquiera, han habido varios en los últimos años y todos han terminado frustrados. El último, si no me equivoco, terminó con la famosa ley de dádivas que generó lo que generó en la campaña electoral con la salida de candidatos presidenciales que incluso estaban adelante en las preferencias del momento. A ver, hemos tenido una discusión un poco de lo que tú estás mencionando. Cuando comenzamos en el grupo de trabajo, nos planteamos un poco para qué queremos esta reforma electoral, porque entendemos que esto es parte de las reformas políticas que se necesitan hacer en el país. Eso está claro. Y una de las cosas que es importante es queremos una reforma electoral para fortalecer el sistema democrático, pero para hacer también de que los partidos políticos sean funcionales como instituciones en este sistema democrático y que no tengan camisas de fuerza. Sin embargo, la práctica, la presión también nos lleva a tener que definir algunos aspectos, como en el tema del control financiero. Hay gente que quiere que haya mucha más laxitud. Nosotros hemos ido por un mecanismo de mucho más control. Yo creo que lo que hay que preguntarse no es qué es lo que quiere el fujimorismo, probablemente qué es lo que no quiere de la reforma electoral. ¿Por qué no quiere ciertos aspectos que pueden ser muy sensibles para algunas organizaciones políticas? ¿Por qué no querría? Porque, por ejemplo, hay partidos que no quieren que las instituciones electorales dirijan los actos de democracia interna y que elijan, que lleven a cabo el proceso para la elección de los candidatos, ¿no? De quienes van a ser candidatos. Pero eso no está en el proyecto. No está en el proyecto. Sí, lo discutimos y al final lo votamos. Pero al final también hay una cuestión práctica. No votaron en el sentido de que no votaron, sino que lo expulsamos. Ambas cosas. No, a ver, al final uno en estos procesos de reforma, y lo saben quienes están en el Parlamento, al final no te puedes entrampar y tienes que tomar una decisión para poder avanzar con la reforma. Nosotros propusimos que la democracia interna sea llevada enteramente por las instituciones electorales y al final perdimos la votación quienes propusimos eso, pero por lo menos no solamente entonces fue Fuerza Popular, fueron varios partidos que... Sí, pero se logró que se establezca como obligatoriedad la asistencia técnica. Ese debate se tenía que retomar en la Comisión de Constitución y luego en el Pleno, porque no está agotado el tema. Pero ¿por qué se han opuesto entonces ustedes a que se tome ese debate, que se desarrolle? No nos oponemos nosotros queríamos el debate, es que creo que no se ha entendido el tema. Nosotros como grupo de trabajo propusimos que haya el debate del proyecto que hemos propuesto, y si no se va a debatir en integridad, por lo menos que del texto que hemos presentado se priorice los temas que deben tratarse. Hicieron una propuesta. De una manera progresiva. Eso es lo que no se ha hecho. Lo que se está haciendo es, ponemos esto a un costado, vamos a debatir algunos proyectos de ley que tienen que ver con temas electorales. Bueno, vamos a ir, me están pidiendo una pausa. Cambian la mitad del partido. Bien, seguimos conversando sobre este tema que es tan importante porque tiene que ver con la calidad de nuestra democracia en el futuro y se necesita pues una reforma política de verdad. Pero claro, el problema es que el cronograma electoral ha puesto un pie forzado, y es que había que sacar un código electoral que resolviera los problemas inmediatos de esta elección regional y local para que no se cometieran, digamos, errores que se habían cometido antes. Esto de alguna manera ha llevado pues a priorizar a producir un proyecto que no responde a grandes lineamientos, a grandes objetivos, a una reforma integral realmente política y no solamente electoral. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Hay tres aspectos que hay que aclarar. En primer lugar,
tú no podías iniciar la discusión, o mejor dicho, iniciaste la discusión pensando en un escenario sin reforma constitucional. Sí, pues. Porque si tú esperabas reforma constitucional, como antes lo ha señalado, ¿cuánto tiempo nos pasábamos? O sea, mucho más que este año. Pero hay que hacer la reforma. Yo no digo que no hay que hacerla. Yo lo que digo es que la discusión se podía hacer en paralelo y eso en principio esa era la idea. Ya. Tenías que avanzar con el código. Una vez que tienes el código, y creo que allí la Comisión de Constitución debió iniciar en paralelo la reforma constitucional en algunos aspectos, por ejemplo, bicameralidad. Lo segundo, hay la idea que ahora en junio se debe terminar en algo o simplemente no se hace nada, lo cual es un error. Sin embargo, es empujado, aparte de la fecha de las elecciones el próximo año, es que ahora en julio cambia la mesa directiva del Congreso y la presidencia de las comisiones. Y muchos de los actores, digamos, políticos, congresistas importantes, ya no van a estar Vamos en a lugar regresar que a foja cero. Es que ese es el tema. Jaime, por ejemplo, en los congresos anteriores, muchos presidentes de comisión dejaron de tener el ritmo o dejaron de lado lo que se había avanzado. Entonces, termino la idea, Jaime. Y se ha instalado la idea de que un año antes no debe haber ningún tipo de reforma, vale decir en septiembre o octubre, lo cual no es cierto. Particularmente he sostenido que el punto final debe ser la convocatoria, que debe ser en febrero del año 2018, que son 240 días para la realización de la elección regional y municipal. Pero colocarnos un forceps diciendo que en octubre debe ser la fecha última, creo que es un error. Entonces, lo que se debía hacer es un cronograma que efectivamente he intentado discutir en la Comisión de Constitución diciendo, este es el norte. Eso no se está discutiendo. Y entonces, efectivamente, si dejan de lado este documento, bueno, ¿cuál es la alternativa? Simplemente algunos artículos, como se ha hecho siempre, nos va a llevar simplemente a cometer nuevos errores, a confundir más leyes, a hacer mayor la dispersión, y es decir, a generar y alimentar los males que justamente la reforma intentó superar. Ahora aquí, entonces esto nos llevaría a que antes que todo esto deberíamos comenzar con una reforma del Congreso, porque si van a cambiar ahora todos los presidentes de las comisiones y los integrantes de las comisiones. Van cada año. Son eso 5. hay que comenzar por reformar eso. Sí, pero es decir, que el presidente de la Comisión de Constitución dure pues los 5 años para que haya continuidad, para que sea posible una reforma política. Si no, foca cero cada vez. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, lo que pasa es que las decisiones son institucionales. Puede cambiar el presidente, pero si acordamos un calendario de debates de aquí a agosto, septiembre o octubre, debería respetarse ese calendario. Eso es una de las cosas que también le hemos dicho a Miguel Torres. Es decir, el hecho de que tú cambies de presidente, que deje de ser presidente, no significa que se terminó la reforma electoral ni el debate sobre la reforma electoral. Eso es equivocado. Si hacemos un calendario, si no, nunca aprobaríamos ninguna reforma importante en el país. Y yo coincido, hay un debate sobre reformas constitucionales que tienen que ir en paralelo. Debió en realidad comenzarse por eso, ¿no? Oiga, ¿cuáles son los objetivos que perseguimos? Una muy intensa discusión sobre eso y luego ya trabajos en paralelo, ¿no? Pero por lo menos una pequeña discusión. En este momento tenemos 17 leyes y 14 reglamentos. Vamos a terminar teniendo 16 reglamentos, disculpa. 16 reglamentos. Vamos a terminar teniendo 19 o 20 leyes electorales y sabe Dios cuántos reglamentos, porque si sacas nuevas leyes hay que sacar nuevos reglamentos. O sea, esto lo que permitía, entre otras cosas, es tratar de sistematizar y darle una lógica a la legislación electoral. Ahora, pero digamos, si tú después hacías reformas constitucionales, por ejemplo, eliminabas el voto preferencial, aunque hay quienes sostienen que no se necesita una reforma constitucional para eliminar eso, o sea que se pudo haber incluido, pero aparentemente no hay consenso tampoco para eliminar el voto preferencial, reducir el tamaño de los distritos, la bicameralidad, etcétera. Es constitucional, eso sí es constitucional. Sí. En fin, si tú hacías esas reformas, entonces eso redefine un conjunto de cosas que están en el mismo código. Entonces, más aún. Bueno, estamos en la cuadratura del círculo. Más aún. No solamente es la base de la reforma constitucional que te va a decir a dónde debes apuntar, sino esto tiene mucha relación con los partidos políticos y la legislación de los partidos, que lamentablemente erramos cuando hicimos la ley de partidos. Hicimos una ley para el siglo XIX, la actita, el comité, las firmas. Oye, en un mundo hoy día globalizado, en que a través de redes convocas a una marcha en 2 horas.
Entonces, el lugar del comité podrías tener círculos de chat. Así es, así es. Pero esos son los que funcionan ahora. Alimentados con documentos, le mandas al círculo, el círculo de chat de Piura, por ejemplo, del partido. Votaciones virtuales. Votaciones virtuales. Así es, nos hemos quedado con un sistema tan obsoleto, igualito que un club de fútbol de 10ª división en que se están peleando en lugar de en la cancha. Bueno, eso no se modifica en este proyecto de ley. Se mantienen los comités físicos en no sé cuántas. Que no funciona, no es, la realidad es otra. Y muchas veces estas cosas se hacen sobre la base de lo que te mandan los teóricos, que nunca en su vida han estado en un partido y que no conocen todas las problemáticas que hay adentro. Es el teórico. Ese es parte de sí está en un partido. Y conoce. Muy cerca. Es una de las una de las cosas, Jaime, que tiene incluso el código es en que en algunos aspectos hay un exceso de regulación y en otros aspectos nada. Entonces, por ejemplo, sobre lo que han estado conversando acerca de los partidos. Por ejemplo, ya la ley de partidos políticos dice que los partidos deben agruparse en comités provinciales. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser provinciales? Porque no puede ser departamental o como tú quieras. Finalmente, los partidos son asociaciones privadas. Sí, pues. Lo que tú puedes son los grandes lineamientos, pero efectivamente en algunos casos se regula en exceso. Y el problema de la regulación hace que no se cumpla muchas veces. O se valora nada más que cosas, el expediente, el papel. Por eso incluso las elecciones internas, muchos no saben en qué momento se dieron, incluso si se dieron. Estaba viendo que en Francia hay no sé cuántos, hay más de 100 partidos, 200 partidos. Sí. Es muy fácil formar un partido. Pero más difícil es participar. Pero resulta que Macron en la última, para formar su lista de parlamentarios, la convocó a través de Internet. Sí. Álvaro Flores Sagrados quería ser candidato a congresista por parte de ese partido, se inscribía ahí en Internet. Después lo entrevistaban, y pasaba o no pasaba, una cosa increíble. Jaime, una de las propuestas eran justamente en relación a ese punto. Consideraba mucho el documento, el expediente. La idea era, tus elecciones internas deben participar, digamos, el 0.5 del padrón. Si no llevas gente a votar, pues no presentas candidaturas, no puedes presentar. Entonces te basas en la realidad, no en el papel. Y el código, incluido el que está acá, es exceso de documentos, exceso de papeles, y echa la ley, echa la trampa. Mira, en la mayoría de los casos. Los que hemos vivido esta maldición llamada OMPE, que la fiscalización y los papeles que te piden es peor que la superintendencia de valores para una empresa que emite valores en bolsa. Peor que SUNAT. Y yo me pregunto, ¿para qué todo esto? Mira, los oficios que te llegan pidiéndote información y documentación son realmente de Ripley. Y otra cosa que tienes también previamente que determinar, ¿van a haber partidos regionales? ¿La experiencia con los partidos regionales ha sido conveniente? No, por lo menos eliminan los distritales y provinciales, pero mantienen los regionales, que son departamentales en realidad. Pero si me permites una cosa, podemos tener todas las críticas del mundo, pero lo cierto es que este proyecto de ley, dentro de todo, significaba un avance respecto a lo que tenemos en este momento. De acuerdo. Bueno, ya tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Podríamos seguir discutiendo porque este tema es muy rico y hay que resolverlo. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el día de mañana, pero ahora viene Noticias a las 10 con Valerie Vázquez de Velasco. Buenas noches.